El silencio fue lo primero que noté, no la quietud habitual de una mañana temprano, sino un silencio profundo y hueco que se sentía mal hasta en los huesos. El sol aún no había coronado las lomas del poniente, dejando el cielo de la Ciudad de México de un suave y magullado color gris. Caminé descalzo hacia la cocina, las viejas tablas del suelo apenas susurrando bajo mi peso. Mi rutina era automática: preparar el café de olla, poner el agua a calentar, esperar el familiar hervor y el aroma a canela y piloncillo que señalaban el inicio de un día normal. Pero nada se sentía normal. El silencio era demasiado ruidoso. Me siguió desde la cocina, una corriente fría lamiendo mis talones mientras caminaba por el pasillo hacia el cuarto de mi hija. La puerta de Sofía estaba entreabierta. Normalmente, estaba cerrada a cal y canto, una fortaleza adolescente de privacidad. La empujé suavemente. La cama estaba hecha, no simplemente con las sábanas estiradas, sino perfectamente, con una pulcritud casi militar, de la forma en que haces una cama cuando no planeas volver a dormir en ella. El cuarto estaba ordenado, casi estéril, y allí, justo en el centro de la almohada, había una única hoja de papel doblada. Mi corazón comenzó a latir con un ritmo frenético y pesado contra mis costillas. Supe, incluso antes de tocarlo, que esa era la fuente del silencio. Mi mano tembló al tomarlo. Era su caligrafía familiar y redondeada. La nota era breve. Leí las primeras 5 palabras y el mundo se inclinó sobre su eje. Querido papá, lo siento tanto. En ese único y silencioso momento, mi mundo cuidadosamente construido no solo se agrietó, se hizo añicos. Y lo único que podía pensar era, ¿cómo llegamos a esto? Para entender cómo llegamos allí, hay que retroceder unas semanas. A una época en que el silencio en mi casa era pacífico. Era una fresca tarde de octubre. El aroma a ajo y romero llenaba la cocina mientras yo salteaba verduras y Clara, mi novia, servía 2 copas de vino tinto. Nuestra casa, la misma en la que había vivido desde mi divorcio en el corazón de Coyoacán, por fin había comenzado a sentirse como un hogar de nuevo en los pocos meses desde que ella se mudó. Estaba llena de su risa, su perfume, la energía vibrante que traía a cada habitación. Clara era la pieza que me faltaba y que no sabía que estaba buscando después de 10 años de ser papá primero y Daniel segundo. A los 40 años, sentía que finalmente estaba teniendo una segunda oportunidad en la vida, una vida para mí. ¿Sabes?, dijo ella, apoyándose en la barra, su cabello oscuro capturando la cálida luz de la cocina. Estaba viendo vuelos a España para la primavera. Creo que nos lo hemos ganado. Sonreí, revolviendo la sartén. España, ¿eh? ¿Intentas alejarme de mis responsabilidades? Ella se rió, un sonido como campanitas de viento. Tu mayor responsabilidad en este momento es decidir entre un Rioja y un Tempranillo. Sofía ya es una adulta. Daniel está comenzando su propia vida. Este es nuestro momento. Tenía razón. Mi hija, Sofía, tenía 18 años. Acababa de graduarse de la preparatoria con honores. Una chica inteligente, divertida y maravillosa que se estaba tomando un año sabático para descifrar las cosas. Vivía a 1 hora de distancia, en Naucalpan, con su madre, mi exesposa Susana, pero éramos cercanos. Hablábamos casi todos los días. Y Clara era genial con ella. Siempre le preguntaba por sus clases en la universidad, por su trabajo en la librería Gandhi. Era un arreglo perfecto y moderno. Me gusta nuestro momento, dije, atrayendo a Clara hacia mis brazos. Ella se fundió contra mí, y por un instante, el mundo, éramos solo nosotros dos. El aroma de la cena y la promesa de una noche tranquila. A mí también, susurró, feliz y gloriosamente libres de niños. Lo dijo como una broma, pero también era el fundamento de nuestra relación. Cuando empezamos a salir, fue Clara, me amaba, pero no tenía ningún deseo de ser madre. Yo también fui claro, amaba ser padre, pero ya no quería tener más hijos.
Éramos la pareja perfecta. Estábamos construyendo un futuro para nosotros, lleno de viajes, fines de semana tranquilos y la libertad de ser espontáneos. Más tarde esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de WhatsApp de Sofía. Era la foto de un Michi muy gracioso que había visto. Se la mostré a Clara y ella sonrió. Tiene tu sentido del humor. Dile que le mando saludos. ¿Ves? Perfecto, armonioso, simple, le respondía Sofía, sintiendo una profunda sensación de satisfacción. Mi hija estaba prosperando, y yo había encontrado una pareja a la que adoraba. Había logrado construir una nueva vida de las cenizas de la anterior. Todo estaba, por fin, en su lugar. No tenía idea de que los cimientos de esa vida estaban a punto de ser puestos a prueba por una tormenta que nunca vi venir. La tormenta llegó 3 noches después. Al principio, no era metafórica, era un aguacero clásico de la Ciudad de México, de esos que azotan las ventanas y hacen que el mundo entero se sienta oscuro y borroso. Clara y yo estábamos acurrucados en el sofá, viendo una película. El vino de la cena nos hacía sentir cálidos y somnolientos. Eran poco después de las 10 cuando sonó el timbre. No un toque educado, sino una serie de timbrazos frenéticos y desesperados que atravesaron el sonido de la película y la lluvia. Nos miramos, confundidos. ¿Esperas a alguien?, preguntó Clara. Negué con la cabeza y me levanté. Miré por la mirilla y la sangre se me heló. Era Sofía. Estaba de pie en el porche, empapada y temblando, su rostro pálido y manchado de rímel. Se aferraba a una única y abultada mochila contra su pecho como si fuera un salvavidas. Abrí la puerta de golpe. «Sophie, mi amor, ¿qué pasa? ¿Qué haces aquí?». Me miró, sus ojos muy abiertos y llenos de un terror que nunca antes había visto. Su labio inferior temblaba. «Mamá me corrió», susurró, su voz quebrándose. Mi mundo se redujo a un solo punto, mi hija. Todos los pensamientos sobre la película, el vino, la noche acogedora, se desvanecieron. Mi instinto paternal, esa cosa primitiva y feroz que me había guiado durante 18 años, rugió a la vida, la metí adentro, envolviendo mis brazos alrededor de su cuerpo frío y tembloroso. «Está bien, estás bien, entra en calor». Clara estaba de pie junto al sofá, con la mano sobre la boca, su expresión una mezcla de conmoción y preocupación. «Sofía, por Dios, ¿qué pasó?». Llevé a Sofía al sofá y la envolví en una manta gruesa. Se quedó sentada, temblando, mirando al suelo. Me arrodillé frente a ella. «Háblame, mi niña, ¿qué hizo tu mamá? ¿Por qué te correría?». Sofía respiró hondo y de forma entrecortada. No me miraba, solo observaba sus manos, que estaban entrelazadas en su regazo. El silencio se prolongó, llenado solo por el sonido de la lluvia y su respiración temblorosa. Esperé, sabía que no debía presionar. Finalmente, lo susurró, las palabras tan bajas que casi no las escuché. «Estoy embarazada». La palabra quedó suspendida en el aire, pesada e imposible. Embarazada. Mi Sophie, mi hija brillante y responsable que tenía toda la vida por delante. La habitación dio vueltas. Sentí 100 emociones a la vez, conmoción, un destello de ira candente hacia su novio, una ola de decepción, y luego, arrasando con todo, una abrumadora sensación de puro y absoluto terror por ella, por la niña que todavía era una niña. La miré, vi el miedo absoluto en su rostro, y supe lo que tenía que hacer. Extendí la mano y la atraje en un abrazo, sosteniéndola con fuerza mientras finalmente se derrumbaba, sollozando en mi hombro. No tenía las respuestas, no sabía qué íbamos a hacer, pero sabía una cosa con certeza: todo va a estar bien. Le susurré en el cabello, meciéndola suavemente. «Vamos a resolver esto, juntos». Levanté la vista del rostro de mi hija, manchado de lágrimas. Mis ojos se encontraron con los de Clara al otro lado de la habitación. Estaba perfectamente quieta, su rostro una máscara pálida de porcelana,
Su expresión no era de enojo o tristeza. Era otra cosa, algo que no pude nombrar. Todavía no. Era una quietud, un cálculo silencioso. Era la mirada de alguien que ve cómo su futuro perfectamente planeado se desmorona en polvo. En ese momento, le hice una promesa a mi hija, una promesa desde lo más profundo de mi alma. Esta es tu casa, Sophie, dije, mi voz cargada de emoción. Siempre lo será. Después de que Sofía se quedó dormida en su antiguo dormitorio, exhausta de tanto llorar, volví a la sala como un hombre que camina a través de aguas profundas. El aire estaba cargado de palabras no dichas. Clara seguía de pie en el mismo lugar, con los brazos apretados alrededor de sí misma como para mantener su propio mundo unido. La película olvidada se reproducía en silencio en la pantalla, proyectando una luz azul parpadeante sobre su rostro. La apagué, y nos sumimos en un silencio pesado y denso, roto solo por el implacable golpeteo de la lluvia contra el techo. Daniel, comenzó, su voz apenas un susurro. ¿Su mamá de verdad la echó? Me dejé caer en el sofá, pasándome una mano por la cara. Mi mente era un revoltijo caótico de imágenes y miedos. Sofía de niña en su primer día de escuela, Sofía graduándose con honores. Y ahora esto, una niña aterrorizada, enfrentando una situación imposible. Eso es lo que dijo. Susana, puede ser muy dura. Tiene esta idea de amor rudo con la que nunca he estado de acuerdo. Probablemente piensa que esta es la única forma en que Sofía aprenderá una lección. Clara finalmente se movió, sentándose en el borde del sillón frente a mí. No me miraba a mí, sino a la ventana oscura y llena de gotas de lluvia. ¿Una lección? Por Dios. Daniel, es una niña, está embarazada y no tiene a dónde ir. ¿Qué clase de madre? Se interrumpió, negando con la cabeza. En la superficie, era compasión, era lo correcto que decir. Pero por debajo, podía sentir una corriente diferente, una tensión que se enroscaba en el espacio entre nosotros. Lo sé, dije, con voz cansada, pero esa es una pelea para otro día. Ahora mismo, lo único que importa es que Sofía está aquí, y está a salvo. Por supuesto, dijo Clara rápidamente, demasiado rápido. Por supuesto que tiene que quedarse aquí. Por ahora. Las dos últimas palabras quedaron flotando en el aire. Por ahora. Era un calificativo, un límite que se estaba trazando. Estaba demasiado agotado emocionalmente para abordarlo directamente. Solo asentí, agradecido por cualquier semblanza de apoyo. Gracias. Sabía que lo entenderías. Es mucho que procesar. ¿Qué va a hacer? Preguntó Clara, su tono cambiando de compasivo a práctico. Era una de las cosas que amaba de ella, su capacidad para cortar la emoción y ver la logística. Pero en este momento, se sentía discordante. No lo sé, ni siquiera hemos hablado de eso. Opciones. Supongo que hay opciones. La palabra sabía a ceniza en mi boca. No quería pensar en lo que significaban esas opciones. Solo quería arreglar esto, retroceder en el tiempo y proteger a mi hija de esta realidad que le cambiaría la vida. Nos sentamos en silencio otro largo momento. Podía sentir a Clara observándome, y sabía lo que estaba esperando. Estaba esperando que yo dijera algo tranquilizador. Algo como, esto es solo temporal. Algo como, nuestra vida no cambiará. Pero no podía decir eso, porque mientras miraba hacia el pasillo que llevaba a la habitación de mi hija, supe, con una certeza que me heló hasta los huesos, que todo había cambiado, la vida que habíamos estado construyendo, ese futuro tranquilo y sin hijos, acababa de ser golpeada por una bola de demolición. A la mañana siguiente, la lluvia había cesado, dejando el mundo exterior limpio y engañosamente pacífico. Dentro de la casa, la atmósfera era todo menos eso. Encontré a Sofía en la cocina, luciendo pequeña y perdida con una de mis viejas sudaderas de la universidad. Miraba fijamente una taza de té, su rostro pálido e hinchado por el llanto. Su novio, Mateo, estaba sentado a su lado. Era un buen chico,
un estudiante de enfermería con un rostro amable, pero esa mañana solo parecía un venado atrapado por los faros de un coche, aterrorizado y completamente superado por la situación. Mantuve mi voz suave. Hola, ¿pudiste dormir algo? Sofía negó con la cabeza, sin levantar la vista. No realmente. Pasamos la siguiente hora hablando. Fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Tuve que superar la parte de mí que solo quería abrazarla y decirle que todo estaría bien. Y ser el padre que ella necesitaba que fuera. Tenía que ser práctico. Me dijeron que se habían enterado tarde. Ya tenía algunos meses. Daría a luz en enero. Habían hablado de las opciones. Habían agonizado sobre ellas. Y habían decidido que querían tener al bebé. Respiré hondo. De acuerdo, dije, mi voz firme, sin traicionar la agitación que sentía por dentro. De acuerdo, si esto es lo que han decidido, entonces los apoyaré, pero necesitan entender cómo será ese apoyo. Esto no es un viaje gratis. Establecí las reglas. Para ellos y para mí. Ella tenía que continuar con sus clases y su trabajo mientras pudiera. Yo ayudaría con el bebé para que ella pudiera trabajar y estudiar. Pero no iba a ser un niñero de tiempo completo para su vida social. Les dije que el pequeño cuarto de visitas junto al suyo, el que albergaba una caminadora elíptica que nunca usaba, podría convertirse en el cuarto del bebé. También tuve que decir lo difícil. Y Mateo, dije, mirándolo a los ojos, me caes bien, pero las cosas pasan. Sí, por cualquier razón. No estás en el panorama. Sofía tendrá que solicitar una pensión alimenticia. No se trata de un castigo. Se trata de proveer para tu hijo. Él asintió, su rostro serio. Entiendo, señor Rojas. No me iré a ninguna parte. Para mi sorpresa, no solo escucharon dócilmente, vinieron preparados. Sacaron un cuaderno y me mostraron un presupuesto que habían comenzado a esbozar. Un plan de ahorro, una lista de cosas que necesitarían. Habían estado pensando en esto. No estaban siendo completamente imprudentes. Era algo pequeño, pero era una chispa de madurez en una situación oscura y aterradora. Me dio un destello de esperanza. Para cuando terminó la conversación, teníamos un plan frágil y tentativo. Sofía y el bebé vivirían aquí, en el futuro previsible. Esa noche, le expliqué el plan a Clara, le hablé del cuarto del bebé, de Mateo, de su presupuesto. Traté de presentarlo como una solución responsable y temporal a una crisis. Necesitaba que estuviera de mi lado. Necesitaba que fuera la pareja que pensaba que era. Ella escuchó sin interrumpir. Su expresión ilegible. Cuando terminé, se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la calle que se oscurecía. Un cuarto para el bebé, dijo secamente. La palabra sonaba extraña y fea saliendo de sus labios. Ese cuarto solo está acumulando polvo. Clara, tiene sentido. Se giró para mirarme, y la máscara de educada preocupación había desaparecido. Sus ojos eran duros. No, Daniel, nada de esto tiene sentido. ¿Un cuarto para el bebé? ¿Un bebé? ¿En esta casa? Yo no firmé para esto. La acusación en su voz me dolió. Es mi hija, Clara. Tiene 18 años y está aterrorizada. No tiene a dónde más ir. Es una adulta de 18 años que tomó una decisión de adulto, replicó ella, su voz elevándose, y necesita lidiar con las consecuencias de adulto. ¿Por qué es tu problema resolverlo? ¿Por qué es nuestro problema? La palabra nuestro se sintió como un arma. Porque soy su padre, siempre será mi problema. Nunca, jamás le daré la espalda. Así que me darás la espalda a mí en su lugar, gritó, su voz quebrándose con un dolor que no había esperado. ¿A nosotros? ¿A la vida que se suponía que construiríamos juntos? Una vida que, corrígeme si me equivoco, se suponía explícitamente que no incluiría criar a un bebé. Me quedé atónito y en silencio. Ella veía nuestro futuro como un contrato, y yo lo acababa de incumplir. Para mí, esto era una crisis que manejar, un incendio que apagar. Para ella,
Era una traición fundamental a toda nuestra relación. Eso no es justo, dije débilmente. ¿No lo es? Dio un paso más cerca, sus ojos ardiendo. Me mudé a tu casa, Daniel. Organicé mi vida a tu alrededor. A nuestro alrededor. Y tú tomas esta decisión. Esta decisión que altera la vida, que altera la casa. ¿Y simplemente esperas que yo la acepte? Que sonría y teja zapatitos y esté feliz por un bebé que grita y me despierta a las 3 de la mañana. La presa de su compostura se rompió. Las lágrimas corrían por su rostro. Lágrimas de ira y frustración. Te amo. Pero no seré una víctima del error de tu hija. No permitiré que mi vida se descarrile porque ella fue irresponsable. Así que tienes que tomar una decisión. O le dices que necesita encontrar otro lugar para vivir. O lo haré yo. Sus palabras me golpearon como un golpe físico. Un ultimátum. Ella o mi hija. Era la elección más imposible. Pero en mi corazón. No había elección en absoluto. Solo estaba mi hija. No voy a echar a mi hija embarazada a la calle. Clara. Mi voz era tranquila. Pero era de acero. Su rostro se descompuso. Era el rostro de alguien que acababa de perderlo todo. Entonces has tomado tu decisión. Susurró, se dio la vuelta y salió de la habitación. Y el silencio que dejó atrás ya no era pacífico, era frío y afilado, y era el sonido de mi segunda oportunidad de ser feliz muriendo. La guerra había comenzado, y mi hogar se acababa de convertir en el campo de batalla. La mañana después del ultimátum fue peor que la pelea misma. Una pelea tiene ruido, energía, una liberación. Las secuelas fueron un vacío. Me desperté y encontré el otro lado de la cama frío. Clara ya estaba levantada. Una desviación de nuestra rutina habitual de despertar juntos. La encontré en la cocina, vestida para el trabajo, tomando una taza de café en la barra. Parecía como si no hubiera dormido nada. Su rostro era un estudio de precisión controlada, cada rasgo tenso, sus ojos con un brillo frágil y vidrioso. Buenos días, dije, mi voz sonando áspera en la quietud. Ella no me miró. Buenos días, Daniel. Su tono era formal, cortante, la voz de una extraña. Me trataba como a un conocido de negocios educado pero distante. Empecé a preparar mi propio café. El ritual familiar se sentía ajeno y torpe. Mis manos parecían demasiado grandes. Mis movimientos demasiado ruidosos. Quería decir algo, cualquier cosa, para cerrar el abismo que se había abierto entre nosotros. ¿Estás bien? ¿Podemos hablar de esto? Por favor, no hagas esto. Pero las palabras no salían. Su postura era una fortaleza. Su silencio un muro que no sabía cómo derribar. Entonces Sofía entró sigilosamente en la cocina. Se detuvo en seco en el umbral, sintiendo inmediatamente el frío ártico en la habitación. Sus ojos se movieron de mí a Clara y de vuelta. Buenos días, susurró, su voz apenas audible. Logré una sonrisa débil para ella. Buenos días, mi niña, ¿quieres desayunar algo? Clara ni siquiera giró la cabeza. Tomó un sorbo lento de su café, su mirada fija en los azulejos de la pared. Fue un acto deliberado y calculado de borrado. Estaba dejando en claro que Sofía, para ella, no existía. La crueldad de aquello era sobrecogedora. El rostro de Sofía se entristeció. Nona, estoy bien. No tengo mucha hambre. Se quedó en el umbral. Un fantasma en su propia casa, claramente queriendo retirarse pero sin querer hacer un movimiento brusco. Sentí una oleada de ira hacia Clara, caliente y protectora. Sophie, tienes que comer. Por el bebé, dije, mi voz un poco demasiado firme. Intentaba ser padre para mi hija, pero las palabras también eran un mensaje para Clara. Esto es real. Está sucediendo. No puedes ignorarlo hasta que desaparezca. Clara dejó su taza en el fregadero con un tintineo agudo que nos hizo estremecer a ambos. Se me va a hacer tarde, anunció a la habitación. A nadie en particular. Agarró su bolso del mostrador. Sus llaves tintineando ruidosamente en el silencio. Caminó hacia la puerta.
deteniéndose justo a mi lado. Por un segundo, pensé que podría mirarme, que podría decir algo. En cambio, se quedó allí, irradiando una furia fría. Luego salió, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. El clic de la cerradura sonó como un juicio final. Tan pronto como se fue, la tensión en los hombros de Sofía se alivió, pero fue reemplazada por una ola de culpa que era doloroso de ver. Esto es mi culpa, dijo, sus ojos llenándose de lágrimas. Ella me odia. Fui hacia ella y la abracé. Nona, Nona, esto no es tu culpa. Insistí, mi voz feroz. Esto es entre ella y yo. No hiciste nada malo al venir a pedirle ayuda a tu padre. ¿Me oyes? Ella asintió, pero supe que no me creía. ¿Cómo podría? Cuando la evidencia de la destrucción estaba por todas partes. Los días que siguieron cayeron en un patrón miserable. Clara no se mudó. De alguna manera, eso habría sido más fácil. En cambio, se quedó, una presencia silenciosa y reprobatoria en nuestro hogar. Era una maestra de la agresión pasiva. Se iba a trabajar antes de que Sofía y yo nos despertáramos y volvía tarde. Después de que ya habíamos cenado, cuando estaba en casa, se quedaba en nuestro dormitorio con la puerta cerrada. Si estábamos en la sala, encontraba una razón para estar en la cocina. Se movía por la casa como un fantasma, dejando un rastro de desaprobación helada. La comunicación se convirtió en un juego retorcido. Me hablaba a mí, pero nunca a Sofía. Si necesitaba transmitir algo, me usaba como conducto, incluso si Sofía estaba parada justo allí. Daniel, ¿podrías decirle a Sofía que la basura se saca el jueves por la mañana? Decía, sus ojos fijos en mí, su voz desprovista de toda calidez. Sofía, a su vez, intentaba hacerse cada vez más pequeña. Pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación. Limpiaba obsesivamente, lavando platos que ya estaban limpios, limpiando encimeras que ya brillaban. Intentaba ganarse su lugar, ser la menor carga posible. Cada vez que salía de su habitación, parecía un soldado entrando en un campo de minas, preparándose para una explosión. La ansiedad irradiaba de ella en oleadas, y sabía que no podía ser bueno para ella ni para el bebé. Mi hogar, mi santuario, se había convertido en una olla a presión. Estaba constantemente al límite, tratando de mediar en un conflicto donde una de las partes se negaba incluso a reconocer la existencia de la otra. Me sentía como un fracaso como pareja y un fracaso como padre, incapaz de proteger a mi hija de la metralla emocional que volaba por nuestra casa. Aproximadamente una semana después de esta nueva e insoportable realidad, decidí que no podía dejar que la hostilidad de Clara lo dictara todo. Sofía necesitaba cosas. El bebé necesitaba cosas. Teníamos que seguir adelante, estuviera Clara a bordo o no. Vamos, le dije a Sofía un sábado por la mañana. Se suponía que Clara estaba en una clase de yoga, pero sabía que solo estaba evitando estar en casa. Vamos de compras. Sofía levantó la vista de su libro, su expresión cautelosa. ¿De compras para qué? Para el nieto que estás a punto de darme, dije, forzando un tono alegre. Podemos empezar con algo pequeño. Solo mirar, ver qué necesitamos. Su rostro se iluminó con un destello de genuina emoción, el primero que había visto en días. ¿De verdad? ¿De verdad? Ponte los zapatos. El viaje a la tienda de bebés fue un escape breve y bienvenido de la tensión. Mientras caminábamos por pasillos repletos de cunas, carriolas y ropa diminuta e increíblemente suave. Sexta, regresar una parte de la antigua Sofía. Señaló un móvil con pequeños animalitos del bosque de fieltro. Debatió los méritos de diferentes pañaleras. Sostuvo un diminuto par de calcetines amarillos y se rió. Una risa real y sin defensas. Durante una hora, fuimos solo un padre y una hija, emocionados y nerviosos por una nueva vida que venía al mundo. Se sintió normal. Le compré el primer artículo importante, un portabebé de alta gama. Esto no es negociable, le dije.
golpeando el resistente marco de plástico. La seguridad primero. Era un símbolo caro, práctico y muy real de mi compromiso. Era yo diciéndole, sin palabras, estoy aquí, no me voy a ninguna parte, estamos haciendo esto. Me abrazó en medio de la tienda, sus brazos apretados alrededor de mi cuello. Gracias, papá, susurró. La sensación de normalidad se hizo añicos en el momento en que volvimos a entrar a la casa. El coche de Clara estaba en la entrada. Estaba en casa. Llevamos nuestras bolsas adentro. No muchas. Solo el portabebé y algunas cosas más pequeñas. Clara estaba en el sofá, leyendo una revista. Levantó la vista cuando entramos, sus ojos cayendo inmediatamente sobre la gran caja que contenía el portabebé. No dijo una palabra, solo le dio una mirada larga y fría, una mirada que despojó toda la alegría y la emoción de la mañana. Luego, deliberadamente, pasó una página de su revista, descartándonos, descartando al bebé, descartando toda nuestra existencia. Los hombros de Sofía se hundieron. Recogió sus bolsas más pequeñas. Voy alto, poner esto en mi cuarto, murmuró, y prácticamente huyó por el pasillo. Me quedé de pie en la sala con el portabebé. La caja de repente se sintió pesada, como una piedra. Me quedé allí, sintiéndome tonto y enojado. La llevé y la apoyé contra la pared. Una declaración silenciosa. Esto está aquí para quedarse. Clara no levantó la vista. Más tarde esa noche, encontré el coraje para plantear el siguiente paso. Encontré a Clara en la cocina, limpiando las encimeras ya inmaculadas. Tenemos que hablar del cuarto de visitas, dije, manteniendo la voz uniforme. ¿Qué pasa con él?, preguntó, sin darse la vuelta. La caminadora elíptica. Voy a tener que moverla para hacer espacio para la cuna y un cambiador. Puedo ponerla en el garaje. Dejó de limpiar y se quedó perfectamente quieta, de espaldas a mí. El silencio se alargó, tenso y delgado. Finalmente, colocó la esponja en el fregadero y se giró para mirarme. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos eran como trozos de hielo. Es tu casa, Daniel, dijo, su voz peligrosamente baja. Puedes hacer lo que quieras con ella. Lo has dejado perfectamente claro. Y con eso, se fue, dejándome solo en el silencio estéril de la cocina. Sus palabras no eran una concesión, eran una abdicación. Se estaba lavando las manos de mí, de la casa, de esta vida. Estaba trazando una línea en la arena, y yo sabía que cada paso que daba para ser el padre que mi hija necesitaba era un paso más lejos de la mujer que amaba. El portabebé yacía en la sala como un monumento a mi elección, y la caminadora esperaba en el cuarto de visitas. Un último obstáculo entre la vida que tenía y la vida que estaba por venir. El día que desmantelé la caminadora elíptica, se sintió como un punto de no retorno. Era un domingo por la tarde, y una luz solar pálida y acuosa se filtraba por las ventanas, sin hacer nada para calentar el frío dentro de la casa. Clara se había ido temprano esa mañana, murmurando algo sobre encontrarse con una amiga para un brunch, un evento que sabía que podría extenderse fácilmente a un día entero de evitarme. Sofía estaba en su trabajo de medio tiempo en la librería. Estaba solo con el silencio y mi resolución. El cuarto de visitas era pequeño, apenas lo suficientemente grande para la enorme máquina negra que había servido más como perchero que como equipo de ejercicio. Mientras comenzaba a desatornillar el marco, mi mente divagó a cuando la compré. Fue unos años después del divorcio, una época en la que mi vida se sentía como un desorden caótico de trabajo, fines de semana de paternidad en solitario y envases de comida para llevar. Compré la caminadora con un estallido de optimismo equivocado, una promesa a mí mismo de que me pondría en forma, de que tomaría el control. Era un símbolo de un futuro que intentaba construir para mí. Ahora, la estaba desarmando para hacer espacio para un futuro que nunca había imaginado. Cada giro de la llave inglesa resonaba en la casa silenciosa. Se sentía simbólico,
Estaba desmontando una versión de mi vida para hacer espacio para otra. El mundo elegante y adulto, representado por Clara, y la promesa de un futuro centrado en mí mismo, estaba siendo reemplazado por la realidad práctica y exigente de un bebé. Había una tristeza en ello, un reconocimiento de un sueño que se dejaba ir. Pero mientras miraba el espacio vacío donde había estado la caminadora, también sentí algo más, un sentido de propósito. Esta habitación no sería un monumento a mis fallidos objetivos de acondicionamiento físico. Sería un cuarto de bebé. Sería un lugar de amor y seguridad para mi nieto. Para Sofía. Cuando Sofía llegó a casa esa noche, le mostré la habitación vacía. Fase 1 completada. Anuncié, intentando un tono alegre. Sus ojos se abrieron de par en par. Y una sonrisa genuina y sin cargas se extendió por su rostro. Papá, severa, mucho más grande, entró, pasando la mano por la pared. Una cuna podría ir aquí, dijo, su voz llena de un asombro silencioso. Y una mecedora allá. Por unos minutos. No era una adolescente asustada, atrapada en un drama familiar. Era solo una futura madre, soñando con su bebé. Al ver esa mirada en su rostro, supe que había tomado la decisión correcta. Mi convicción, sin embargo, hizo poco para descongelar el ambiente ártico con Clara. Cuando llegó a casa más tarde esa noche, pasó por la puerta abierta del cuarto de visitas sin siquiera mirar. No tuvo que decir nada. Su silencio era una condena. Esa noche, durmió con la espalda pegada al borde más alejado de la cama, creando un abismo físico entre nosotros que reflejaba el emocional. Me quedé despierto durante horas, mirando el techo, sintiéndome más solo que en años. La guerra de desgaste continuó. La casa se convirtió en un paisaje de fronteras invisibles y tratados no hablados. Éramos 3 personas viviendo en órbitas separadas y silenciosas. Nuestros caminos cruzándose en pasillos y cocinas con la incomodidad de extraños. El peso de ello estaba aplastando a todos. Sofía se volvió más callada, más retraída. Empezó a pasar más tiempo con Mateo, ya fuera en la biblioteca o en su apretado apartamento de estudiante con sus compañeros. Sabía que solo intentaba estar fuera de la casa, lejos del pesado manto de la desaprobación de Clara. Intenté hablar con Clara, razonar con ella. Una noche, la encontré en la sala, navegando en su teléfono. Me senté en el otro extremo del sofá. Clara, no podemos seguir viviendo así, dije suavemente. No levantó la vista de su pantalla. Estoy de acuerdo. Entonces háblame. Ayúdame a entender qué necesitas. Finalmente, me miró, sus ojos cansados pero agudos. ¿Qué necesito, Daniel? Necesitaba que me consideraras. Necesitaba que fueras mi pareja. Necesitaba que recordaras el futuro que acordamos. Es un poco tarde para eso ahora, ¿no crees? Es mi hija, repetí, las palabras sintiéndose gastadas e inútiles. ¿Qué se suponía que hiciera? Se suponía que fueras padre de una adulta, no de una niña, dijo, su voz teñida de una calma exasperante. Se suponía que dijeras, Sophie, esta es una situación difícil. Y te ayudaré a encontrar un departamento, te ayudaré a solicitar ayuda, pero este es mi hogar con Clara, y no es una solución para ti. Se suponía que también protegieras nuestra vida. Escucharle exponerlo tan clínicamente, tan racionalmente, me revolvió el estómago. En su mundo, la solución era simple: límites, independencia, amor rudo. Pero no entendía el terror que sentía al pensar en mi hija embarazada tratando de navegar sola por ese mundo burocrático e implacable. No puedo hacer eso, dije, mi voz apenas un susurro. No lo haré, lo sé, respondió, y volvió su atención a su teléfono. La conversación había terminado. Había presentado su argumento y, en su mente, había ganado. Yo era el que estaba siendo irrazonable. Yo era el que había roto las reglas. El punto de quiebre, el momento que cambió todo de una guerra fría a una herida abierta, vino de un lugar que no esperaba. Era un martes por la tarde.
y yo estaba trabajando desde mi oficina en casa cuando sonó el timbre. Era la amiga de Sofía, Camila, que venía a dejar algo. Era alegre y dulce. Una de las amigas más antiguas de Sofía. Sostenía una bolsa de regalo de colores brillantes. Hola, señor Rojas. Solo quería dejarle esto a Sophie. Cooperamos entre varias. Es su primer regalo oficial para el bebé, dijo, radiante. Sofía fue a la puerta, y su rostro se iluminó cuando vio la bolsa. Sacó el regalo. Era un simple pañalero blanco, pero en el frente, en letras suaves y grises, decía, el consentido del abuelo. Se me formó un nudo en la garganta. Miré a Sofía, y ella se reía, un sonido puro y feliz que había estado ausente de nuestra casa durante semanas. No manches, Cami, me encanta, es perfecto. En ese preciso momento, Clara entró por la puerta del garaje, con los brazos cargados de compras. Se detuvo en seco, asimilando la escena. Yo, Sofía, Camila, y el diminuto pañalero blanco sostenido para que todos lo vieran. La risa murió en la garganta de Sofía. La energía alegre en la entrada se evaporó. Camila, sintiendo el cambio repentino, se despidió a toda prisa. Bueno, ya me voy. Hablamos luego. Sophie, nos quedamos allí. Sofía todavía sosteniendo el pañalero. Parecía tan pequeño, tan inocente. Para mí, era un símbolo de amor, de un futuro, de familia, pero pude ver en los ojos de Clara lo que ella veía. Veía una invasión. Veía la prueba concreta e innegable de que la vida que había luchado por mantener fuera de su hogar había traspasado oficialmente los muros. Era una declaración de guerra, impresa en algodón 100%. La sonrisa de Sofía había desaparecido, reemplazada por una mirada de profundo dolor. Miró del pañalero en sus manos al rostro pétreo de Clara. Voy alto. Voy a poner esto en mi cuarto. Tartamudeó, su voz cargada de lágrimas no derramadas. Se dio la vuelta y huyó por el pasillo, apretando el regalo contra su pecho. Me volví hacia Clara, mi propio corazón doliendo por mi hija. ¿Tenías que hacer eso?, pregunté, mi voz baja y temblorosa de ira. ¿Hacer qué, Daniel?, preguntó, su voz peligrosamente tranquila mientras comenzaba a descargar las compras. ¿Tenía que llegar a casa? ¿A mi propia casa? Sabes a lo que me refiero. La expresión de tu rostro. No podías dejarla tener un solo momento de felicidad. Golpeó un cartón de leche contra la barra. ¿Felicidad? ¿Quieres hablar de felicidad? Mi felicidad no parece entrar en la ecuación de nada de esto, ¿verdad? Hay una cuña del tamaño de un bebé abriéndose paso entre nosotros. ¿Y esperas que esté feliz por ello? ¿Qué aplauda un pañalero que dice el consentido del abuelo cuando siento que mi propia vida está en picada? No es una cuña, Clara, es mi hija, grité, perdiendo finalmente el control. Mi hija que me necesita. ¿Y qué hay de mí?, gritó ella de vuelta, lágrimas de rabia y dolor finalmente rodando por sus mejillas. ¿Qué hay de lo que yo necesito? Necesito un compañero. Necesito al hombre que me prometió un futuro. No al hombre que está dispuesto a sacrificarlo todo por un pasado que ya vivió. Ya no eres solo su padre, Daniel, se supone que eres mi pareja. El dolor crudo en su voz me silenció. Nos quedamos allí, respirando con dificultad tras la explosión. La cocina llena de los restos de nuestra relación. Y al fondo del pasillo, podía escuchar el sonido débil y desgarrador de mi hija sollozando en silencio en su habitación. La casa no era lo suficientemente grande para todo este dolor. Alguien se iba a romper. Y tenía terror de que fuera mi pequeña. La explosión dejó una secuela tóxica que impregnó cada rincón de la casa. La frágil pretensión de civilidad había desaparecido, reemplazada por una hostilidad abierta y latente por parte de Clara y un retiro cada vez más profundo y doloroso por parte de Sofía. Estaba atrapado en el fuego cruzado venenoso, tratando de desviar los golpes dirigidos a mi hija mientras intentaba desesperadamente salvar algo, cualquier cosa, de mi relación con la mujer con la que pensé que me iba a casar. Unos días después, una llamada de mi exesposa.
Susana logró empeorar aún más una situación terrible. Estaba en el garaje, tratando de organizar el caos para hacer espacio para la caminadora desmantelada, cuando sonó mi teléfono. Ver su nombre parpadear en la pantalla me llenó de una familiar sensación de pavor. Hola, Susana, respondí, manteniendo mi voz neutral. Daniel, comenzó, su tono cortante y de negocios. No hubo preámbulo, ni un ¿cómo estás? Llamo por Sofía. Supongo que sigue contigo. Por supuesto que sí. ¿Dónde más estaría? Espeté, mi paciencia ya agotada. Bueno, han pasado algunas semanas. Pensé que ya habría entrado en razón. O que tú lo habrías hecho. Al menos, dejé lo que estaba haciendo, apoyándome en mi mesa de trabajo. ¿Entrado en razón? Susana, está embarazada y asustada. Necesita apoyo, no juicios. Prácticamente pude oírla poner los ojos en blanco a través del teléfono. Necesita una dosis de realidad. Daniel, eso es lo que necesita. La estás consintiendo. Siempre lo has hecho. Le estás permitiendo creer que no hay consecuencias por sus acciones. Vive en su cuarto de la infancia. Probablemente le estás pagando todo. Y juega a la casita sin ninguna presión del mundo real. ¿Cómo la ayuda eso? La estoy ayudando al no echarla a la calle. Mi voz se elevaba, y luché por mantenerla baja. No estás ayudando. La estás malcriando, insistió. Necesita conseguir un trabajo de tiempo completo, encontrar un departamento barato con ese novio suyo, y aprender a valerse por sí misma. Así es como aprenderá, al dejarla vivir en este mundo de fantasía. Solo la estás preparando para una caída más dura más adelante. ¿Y qué hay de tu novia? No me imagino que Clara esté encantada con este nuevo arreglo. Sus palabras eran como pequeñas dagas afiladas, cada una golpeando un nervio. El hecho de que su visión fría y pragmática reflejara tan de cerca la de Clara no pasó desapercibido para mí. A sus ojos, yo era el problema. Mi amor por mi hija era una debilidad, un defecto en mi carácter que lo estaba arruinando todo. Clara y yo lo estamos manejando. Mentí, las palabras sabiendo a ácido. ¿Sí? Desafió. Buena suerte con eso. Solo no vengas a llorarme cuando todo esto te explote en la cara. Te lo advertí. Colgó. Me quedé en el silencio del garaje, agarrando mi teléfono con tanta fuerza que pensé que podría romperse. La conversación me había dejado temblando. Susana tenía una forma de meterse bajo mi piel, de hacerme dudar de mis propios instintos. ¿Estaba consintiendo a Sofía? ¿Estaba simplemente posponiendo una lección inevitable y dolorosa? Miré las partes de la caminadora empaquetadas y el portabebé que aún esperaba junto a la puerta. No, pensé, tratando de apuntalar mi convicción. Estoy siendo un padre. Eso es todo. Esa noche, la frágil paz de la casa se hizo añicos de nuevo. Estaba en la cocina preparando la cena, y Sofía estaba sentada en la mesa, haciendo tranquilamente una tarea para su clase en línea de la universidad. Era un raro momento de calma doméstica. Entonces llegó Clara, entró, dejó su maletín y examinó la escena. Sus ojos eran duros, su mandíbula tensa. No dijo hola. Caminó hacia el refrigerador y sacó una botella de agua. Daniel, dijo, de espaldas a nosotros. ¿Recibiste mi correo? No, aún no lo he revisado. ¿Qué pasa? Te reenvié algunos listados de departamentos, dijo, dándose la vuelta. Se apoyó en la barra, tomando un sorbo lento de agua. Ignoraba deliberadamente a Sofía, pero las palabras estaban claramente dirigidas a ella. Hay algunos de un dormitorio decentes disponibles por el metro Cuatro Caminos. Un poco lejos para Mateo, supongo, pero la renta es manejable, especialmente con 2 ingresos y ayuda del gobierno. El aire se aquietó. Mi mano se congeló sobre la olla que estaba revolviendo. Miré a Sofía. Todo el color se había drenado de su rostro. Miraba a Clara, con los ojos muy abiertos por la conmoción y el dolor. Parecía como si le hubieran dado una bofetada. Clara, dije,
Mi voz, una advertencia baja. ¿Qué estás haciendo? Estoy siendo proactiva, respondió, su voz suave y razonable. Estoy ayudando. Susana tenía razón. ¿Sabes? No le estamos haciendo ningún favor a Sofía al dejar que se esconda del mundo real aquí. Necesita un plan. Necesita su propio lugar. La mención casual de Susana. El hecho de que aparentemente habían estado discutiendo sobre mi hija a mis espaldas. Me envió una nueva oleada de furia. ¿Hablaste con Susana? Ella me llamó, dijo Clara con un encogimiento de hombros, como si fuera la cosa más normal del mundo. También está preocupada. Está de acuerdo en que esta situación no es saludable para nadie, especialmente no para Sofía a largo plazo. Eso fue todo. Ese fue el momento en que lo sexta todo con una claridad cegadora y desgarradora. Esto ya no se trataba solo del deseo de Clara de una vida sin hijos. Se había convertido en una cruzada. Ella y Susana, dos mujeres con relaciones muy diferentes con Sofía, habían formado una alianza impía, unidas en su creencia de que mi hija necesitaba ser empujada del nido, sin importar las consecuencias. Estaban enmarcando su crueldad como preocupación, su egoísmo como practicidad. Fuera, susurré, las palabras cargadas de rabia. Clara pareció sorprendida. ¿Qué? Dije. Fuera de la cocina. Dije, mi voz subiendo de volumen. Ahora mismo. Vete, antes de que la pelea pudiera escalar. Sofía empujó su silla hacia atrás. El sonido de las patas raspando el suelo dolorosamente fuerte. Nona, está bien, papá, dijo, su voz temblando. No podía mirar a ninguno de nosotros. Recogió sus libros. Sus manos temblaban tanto que se le cayó un bolígrafo. Cayó ruidosamente al suelo, y ella se apresuró a recogerlo, con lágrimas corriendo por su rostro. Ella tiene razón. Llora. Necesito. Voy a ir a mi cuarto. Huyó, dejando atrás un silencio que era más condenatorio que cualquier grito. Me volví hacia Clara, todo mi cuerpo temblando. ¿Estás orgullosa de ti misma? Gruñí. ¿Es esto lo que querías? ¿Romperle el corazón a esa chica? ¿Hacerla sentir tan completa y absolutamente malvenida que ni siquiera puede sentarse en su propia cocina? No te atrevas a culparme a mí, respondió ella, su propio control finalmente rompiéndose. Estoy tratando de resolver un problema que te niegas a enfrentar. Tu hija no es una niña, está a punto de tener un hijo propio. ¿Cuándo empieza a asumir la responsabilidad por eso? ¿Cuándo? Ella está asumiendo la responsabilidad. Rugí. Va a la escuela. Está trabajando. Está haciendo un presupuesto con su novio. ¿Qué más quieres de ella? La quiero fuera de mi casa, gritó, las palabras resonando en el repentino silencio que siguió. Quiero mi vida de vuelta, la vida que me prometiste. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, feas e irrevocables. Mi casa, no nuestra casa, mi casa. Todavía se veía a sí misma como una invitada, una visitante a largo plazo cuyos términos y condiciones habían sido violados. Y quería que se restableciera el acuerdo anterior. Esa noche, me quedé despierto mucho después de que la respiración de Clara se hubiera estabilizado en el sueño. La ira había disminuido, reemplazada por un agotamiento profundo y del alma. Seguía reviviendo la escena en la cocina, la expresión en el rostro de Sofía mientras se apresuraba a recoger su bolígrafo, como si estuviera recogiendo los pedazos rotos de su propio valor del suelo. La había traído aquí prometiéndole seguridad, un santuario del duro juicio de su madre. En cambio, la había llevado a un tipo diferente de guerra, una batalla psicológica que la estaba hiriendo de maneras que no podía ver, pero que podía sentir. Me levanté de la cama y caminé por el pasillo. Me paré fuera de su puerta, escuchando. Podía oír el débil sonido de su llanto silencioso. Era un sonido ahogado y roto. El sonido de alguien que intenta llorar sin ser escuchado. De alguien que intenta hacer su propio dolor lo más pequeño y discreto posible. Y en ese momento, lo entendí, Sofía no solo se sentía malvenida, se sentía como una carga, un error, un problema a resolver.
Y llora, en mi desesperado intento de mantener la paz, en mi tonta esperanza de que de alguna manera podría tener tanto a la mujer que amaba como a la hija que adoraba. Había permitido que sucediera. El silencio de su habitación era el sonido de mi fracaso, y fue el sonido que la llevaría a la decisión más desesperada de todas. Los días que siguieron a la pelea fueron un nuevo nivel de horribles. La casa ya no era solo un campo de batalla, era una tumba. El silencio era pesado y sofocante, denso de resentimiento y dolor no expresado. Clara y yo no teníamos nada más que decirnos. Éramos dos extraños compartiendo una hipoteca y una cama quinsice, cada uno aferrándose a su propio lado de un colchón que se sentía como un continente. La mujer amorosa y risueña de la que me había enamorado se había ido, reemplazada por un fantasma que rondaba los pasillos. Su rostro una máscara perpetua de cansada decepción. Pero el cambio más significativo fue en Sofía. Se convirtió en una maestra de la invisibilidad. Se movía por la casa con una quietud sigilosa, como si intentara no perturbar el aire. Comía en su habitación. Lavaba sus propios platos en el segundo en que terminaba con ellos, fregándolos en silencio y guardándolos, sin dejar rastro de que alguna vez estuvo allí. Cronometraba sus idas al baño para cuando sabía que no habría nadie en el pasillo. Era una desgarradora actuación de autoanulación. Intentaba encogerse, minimizar su propia existencia, con la desesperada esperanza de que si se volvía lo suficientemente pequeña, dejaría de ser un problema. Traté de sacarla de su caparazón. Tocaba a su puerta con una ofrenda de paz de su helado favorito. Sugería que viéramos una película. Solo nosotros dos. Como solíamos hacer. Ella aceptaba, pero su presencia era hueca. Se sentaba a mi lado en el sofá, su cuerpo tenso, sus ojos fijos en la pantalla pero sin ver nada. La relación fácil y cómoda que habíamos compartido toda nuestra vida se había ido, reemplazada por una formalidad forzada. Estaba siendo educada conmigo, y era lo más doloroso del mundo. Me trataba como a un casero al que temía molestar, no como a su papá. Su teléfono se convirtió en su salvavidas y su escape. A menudo la veía acurrucada en un rincón, enviando mensajes de texto furiosamente, una sonrisa breve y triste a veces tocando sus labios. Sabía que estaba hablando con Mateo, probablemente con sus amigos, las únicas personas en el mundo con las que podía hablar sin sentirse como una carga. Una parte de mí estaba agradecida de que tuviera esa salida, pero otra parte egoísta de mí sentía una punzada de celos. Se estaba alejando de mí, retirándose a un mundo donde no podía alcanzarla, porque su propio hogar se había convertido en un lugar de dolor. El punto de quiebre, el chasquido final y silencioso que no vi venir, ocurrió un jueves por la noche. Llegué a casa de una reunión tardía en el trabajo, agotado y temiendo cruzar mi propia puerta principal. La casa estaba a oscuras, excepto por el suave resplandor de una lámpara en la sala. Encontré a Sofía acurrucada en el sillón, dormida. Su computadora portátil estaba abierta en el suelo a su lado, la pantalla brillando con la página de inicio del portal en línea de su universidad. Una taza vacía descansaba en la mesa auxiliar. Por un momento, parecía pacífico, una imagen de normalidad. Entonces vi su rostro, incluso dormida, estaba grabado con preocupación. Su ceño estaba fruncido, sus labios apretados en una línea tensa e infeliz. Debajo de su mano estaba su teléfono. Mientras observaba, se iluminó con un mensaje de texto entrante. No pude evitar mirar la pantalla. Era de Mateo. El mensaje decía: ¿estás segura de esto, Sophie? Podemos encontrar otra solución. Por favor, no lo hagas. Un pavor frío me invadió. ¿Hacer qué? ¿De qué estaban hablando? Volví a mirar su rostro dormido, tan joven y tan atribulado, y un poderoso instinto protector surgió en mí. Estaba escondiendo algo, estaba planeando algo, y era lo suficientemente grande como para asustar a su novio. Mi mente repasó las posibilidades, cada una peor que la anterior.
Estaba pensando en dejar la universidad, mudarse con Mateo y sus 3 compañeros de cuarto, o algo peor. Las feas opciones que pensé que habíamos dejado atrás de repente volvieron rugiendo. Sentí un impulso desesperado de despertarla, de exigirle que me dijera qué estaba pasando. Pero, ¿qué derecho tenía? No había logrado hacerla sentir lo suficientemente segura como para confiar en mí. Este era el resultado: secretos y planes desesperados hechos en la oscuridad de la noche. Me alejé lentamente, con el corazón palpitante, y fui a mi propia habitación, sintiéndome completamente indefenso. Esa noche, la casa estaba viva con una energía inquieta. No podía dormir. Cada crujido de las tablas del suelo, cada ráfaga de viento afuera, sonaba como una advertencia. En algún momento después de la medianoche, escuché crujir una tabla del suelo en el pasillo, seguido del suave clic de una puerta. Me dije a mí mismo que solo era Sofía yendo al baño. Me obligué a quedarme quieto, a no ceder a la paranoia. Debo haberme quedado dormido finalmente, en un sueño superficial e inquieto. El silencio fue lo primero que noté cuando me desperté. Un silencio profundo y hueco que se sentía mal hasta en los huesos. Era el mismo silencio de la visión que me había atormentado. Una premonición que había ignorado. Esta vez era real. Me quedé allí un momento, escuchando. No se oía el sonido de la ducha, ni pasos suaves en la cocina. Solo, nada. Me levanté de la cama y caminé por el pasillo. Mis pies descalzos fríos contra el suelo de madera. El pavor era ahora algo físico, un peso pesado en mi pecho. Abrí la puerta de Sofía. La cama estaba hecha, perfectamente, con una pulcritud militar. La habitación estaba ordenada, casi vacía. Los pequeños toques personales, las fotos de sus amigos, la pila de libros en su mesita de noche. El pequeño gato de cerámica que había tenido desde los 10 años habían desaparecido. Una pila ordenada de toallas recién lavadas descansaba sobre el tocador. Las que había usado esa semana. Era la habitación de un huésped educado que acababa de hacer el check-out. Y allí, justo en el centro de la almohada, estaba la única hoja de papel doblada. La nota. Mis manos temblaban tanto que apenas podía levantarla. Se me cortó la respiración. La desdoblé. No era larga, solo unas pocas líneas con su caligrafía familiar y redondeada. Querido papá, lamento tanto todos los problemas que he causado. Nunca quise interponerme entre tú y Clara. Veo lo feliz que te hace, y yo lo arruiné. Todo lo que siempre he querido es que seas feliz. Por favor, no te preocupes por mí. Mateo y yo tenemos un plan. Estaré a salvo. Es mejor así. Tú y Clara pueden recuperar su vida ahora. No intentes buscarme. Por favor. Solo sé feliz. Te amo más que a nada. Con amor. Sofía. La nota se deslizó de mis dedos y cayó al suelo. El aire se escapó de mis pulmones, dejándome sin aliento, mareado. Las palabras resonaban en mi cabeza. Yo lo arruiné. Es mejor así. Solo sé feliz. Había absorbido toda la culpa, toda la toxicidad de esta casa, y la había tomado sobre sí misma. Había malinterpretado la tensión, las discusiones, los silencios fríos, no como un conflicto entre Clara y yo, sino como una simple ecuación. Su presencia equivalía a mi infelicidad, y para resolver el problema, se había eliminado a sí misma de él. No solo se había ido, se había escapado. Mi hija embarazada de 18 años estaba ahí fuera, en algún lugar, sola, creyendo que era una carga demasiado grande para ser soportada. Los muros cuidadosamente construidos de mi negación, mi esperanza de que podría manejar esto, de que podría arreglarlo, se derrumbaron. No había manejado nada, había fallado, había permanecido al margen mientras a mi hija la hacían sentir tan inútil, tan malvenida en su propia casa, que su única opción era desaparecer en la fría y gris mañana de la ciudad. El silencio en la casa ya no era solo una falta de sonido, era el sonido de la ausencia de mi hija, era el sonido de mi corazón rompiéndose.
La nota se sentía como un fantasma en mi mano mientras salía de la habitación vacía de Sofía. El mundo había adquirido una cualidad onírica y amortiguada, como si me moviera bajo el agua. Cada paso por el pasillo era un esfuerzo monumental. La nota contenía tan pocas palabras, pero tenían el peso de todo lo que no había visto, todo lo que no había hecho. Quiero que seas feliz. La ironía era un dolor físico, un atizador al rojo vivo retorciéndose en mis entrañas. Mi felicidad acababa de salir por la puerta en plena noche, llevándose a mi nieto nonato con ella. Encontré a Clara en la cocina. Estaba de pie, junto a la barra, preparando tranquilamente un licuado. El zumbido de la licuadora era el único sonido en la casa. Estaba vestida con su elegante ropa de yoga, lista para comenzar su sábado con una rutina de limpieza, ajena al hecho de que nuestro mundo acababa de ser envenenado sin remedio. Levantó la vista cuando entré, un destello de sorpresa en sus ojos ante mi estado desaliñado. «Te levantaste temprano», dijo. Su voz neutral todavía se adhería a las reglas de nuestra Guerra Fría, manteniendo su tono distante e impersonal. No respondí. Caminé hacia la isla de la cocina y coloqué la nota sobre la fría superficie de granito, justo al lado de su perfectamente ordenada selección de suplementos y proteína orgánica. La empujé hacia ella. Mi mano ahora estaba firme. El pánico había retrocedido, reemplazado por una rabia cristalina y ártica. Ella miró de mi rostro a la nota, un pequeño ceño fruncido surcando su frente. La tomó y la leyó. Observé su rostro, buscando alguna señal de remordimiento, de conmoción, de cualquier cosa que no fuera una fría evaluación. Su expresión apenas cambió. La leyó una vez, luego una segunda vez. Finalmente, la volvió a colocar sobre la barra, alineándola cuidadosamente con el borde. Tomó un sorbo lento y deliberado de su licuado. «Bueno», dijo, su voz todavía exasperantemente tranquila. «Es una adulta, Daniel. Ha tomado una decisión. Quizás esto es lo mejor. Lo mejor». Las 3 palabras cayeron en la cocina silenciosa con la fuerza de una detonación. En ese único momento, increíblemente insensible, todo lo que había sentido por ella, el amor, el afecto, la esperanza de un futuro compartido, se evaporó. No era solo que no amara a mi hija, era que era completamente incapaz de entender mi amor por ella. Veía la huida desesperada y desgarradora de Sofía como una solución, una resolución limpia y ordenada al problema inconveniente que había interrumpido su vida. La miré de verdad, y no vi a la mujer que amaba, vi a una extraña cuyo mundo prístino y ordenado no tenía espacio para el amor desordenado, impredecible e incondicional que conlleva ser padre. «Lo mejor», susurré, mi voz ronca, «lo mejor, mi hija embarazada, está ahí fuera en algún lugar, aterrorizada y sola, porque cree que arruinó mi vida. Piensa que la única forma en que puedo ser feliz es si ella desaparece. Y ¿tú crees que eso es lo mejor?» Finalmente tuvo la decencia de parecer inquieta. Un destello de defensa cruzó su rostro. «Eso no es lo que quise decir. Solo quiero decir, quizás este es el catalizador que necesitaba para finalmente tomar las riendas de su propia vida. Dice que tiene un plan con Mateo». «¿Un plan?» Mi voz se elevó, un sonido crudo y desgarrado. «Es una niña, Clara. Una niña jugando a ser adulta porque yo la hicimos sentir que no tenía otra opción. Su plan es huir de un hogar donde fue tratada como una intrusa, una inconveniencia». Tomé la nota, mi mano arrugando el delicado papel. «Esto no es una declaración de independencia, es una nota de suicidio para una relación. La relación entre un padre y una hija que tú ayudaste a envenenar. Esto es lo que querías, ¿no? Tú y Susana, con su amor rudo y su practicidad, la querían fuera. Bueno, felicidades. Ganaron». Las lágrimas corrían por mi rostro ahora, lágrimas calientes de furia y dolor. No solo estaba de luto por la ausencia de Sofía, estaba de luto por el fin de nosotros. Se había acabado.
Podía verlo con una claridad horrible. No había vuelta atrás de esto. Daniel, eso no es justo, dijo, su propia voz comenzando a temblar. Estaba perdiendo la compostura, viendo que su enfoque tranquilo y racional era inútil contra la tormenta de mi dolor. Nunca quise que saliera herida, solo quería nuestra vida de vuelta. ¿Nuestra vida? Me reí, un sonido áspero y roto. Ya no hay una nuestra vida, solo está mi vida, y en mi vida, mi hija es lo primero, siempre, no importa qué. Pensé que lo entendías, pensé que al menos podrías respetarlo, pero no lo haces, la ves como un problema que manejar, un obstáculo para tu felicidad. Di un paso hacia ella, y ella se estremeció. Me detuve, no quería asustarla, solo quería que entendiera, que viera el abismo que se había abierto entre nosotros. Un abismo tan profundo y ancho que nunca podría ser cruzado. Voy a buscarla, dije, mi voz bajando, de repente plana y desprovista de toda emoción. Voy a encontrar a mi hija, y la voy a traer a casa. ¿Y qué hay de mí? Susurró, su rostro pálido. ¿Qué pasa entonces? Era la pregunta que había estado flotando sobre nosotros durante semanas. El ultimátum que me había dado, ahora arrojado a su cara por las circunstancias. Pero la elección ya no era difícil, ni siquiera era una elección. La miré por última vez, al hermoso rostro de la mujer con la que había planeado pasar el resto de mi vida, y no sentí nada más que una profunda y desoladora tristeza por lo que habíamos perdido, por lo que ella no había podido dar. Creo que ya sabes la respuesta a eso, dije suavemente. Me di la vuelta y me alejé. Agarré mis llaves del gancho junto a la puerta y mi cartera de la barra. No miré hacia atrás, mientras salía por la puerta principal, hacia la mañana fría y gris. La oí finalmente empezar a llorar. Era un sonido delgado y solitario, pero no me detuve, no podía. Cada segundo que perdía era un segundo que mi hija estaba ahí fuera sola, creyendo que no era amada. Subí a mi coche, mi mente un borrón frenético. ¿A dónde iría? ¿Cuál era su plan? Saqué mi teléfono, mis dedos torpes con la pantalla. Mi primera llamada fue a Mateo. Sonó 1, 2, 3 veces. Estaba a punto de colgar cuando finalmente respondió. Su voz pesada de sueño. ¿Señor Rojas? Mateo, dije, mi voz tensa por la urgencia. Soy Daniel. Sofía se ha ido. Dejó una nota. Dijo que ustedes dos tenían un plan. Tienes que decirme dónde está. Ahora. Hubo un momento de silencio al otro lado, seguido de una sarta de maldiciones de pánico. Dios, le dije que no lo hiciera. Le dije que era una idea terrible. Tartamudeó. Me hizo prometer que no te lo diría. Mateo, te juro por Dios que si no me dices dónde está ahora mismo. Dejé la amenaza en el aire. Iba a tomar un autobús. Dijo, su voz quebrándose. A Guadalajara. Tiene una prima lejana allá. Pensó que podría quedarse con ella un tiempo. Conseguir un trabajo. Iba a ir a la terminal de la Tapo. El alivio me invadió, tan potente que me mareó. Un destino. Un lugar por donde empezar. ¿Cuándo se iba? El primer autobús sale a las 7:30. Creo. Quería llegar temprano. Dios, señor Rojas. Lo siento mucho. Intenté disuadirla. No es tu culpa, hijo, dije, mi voz suavizándose. Era verdad. Solo era un chico, atrapado en medio de un lío que no creó. Solo. Quédate cerca de tu teléfono. Te llamaré. Colgué y arranqué el coche, saliendo bruscamente del bordillo, mis neumáticos chirriando en protesta. La terminal de la Tapo. Miré el reloj del tablero. Eran casi las 7. Tenía que llegar. Conduje por las calles vacías de la mañana de sábado de la Ciudad de México. Mis nudillos blancos en el volante. Mi mundo entero se había reducido a una única y desesperada misión: encontrar a Sofía, traerla a casa, y demostrarle, de una vez por todas, que no era una carga, lo era todo. La terminal de autobuses de la Tapo era un reducto de humanidad cansada y transitoria en el tranquilo amanecer de la ciudad.
La gente se desplomaba en sillas de plástico duro bajo las duras luces fluorescentes, con los rostros pálidos y demacrados. El aire olía a café rancio, a desinfectante y al leve aroma subyacente de la desesperación. Era un lugar para partidas y escapes. Y mi hija estaba en algún lugar adentro, a punto de hacer el mayor escape de su vida. Estacioné el coche en una zona prohibida, sin importarme la multa, y corrí adentro. Mis ojos escanearon la cavernosa sala, mi corazón martilleando contra mis costillas. Busqué en los rostros de la gente que esperaba en la fila, los que estaban acurrucados sobre equipajes gastados, los que miraban sin expresión el tablero de salidas. Por un minuto aterrador. No la vi. Una ola de náuseas me invadió. ¿Y si Mateo estaba equivocado? ¿Y si ya se había ido? ¿Y si estaba en un autobús, precipitándose por la autopista, cada vez más lejos de mí? Entonces la vi. Estaba escondida en un rincón, lo más lejos posible del flujo principal de gente. Intentaba hacerse invisible. Igual que en casa, tenía su mochila en la silla a su lado, sus brazos envueltos alrededor de su vientre en un gesto protector y maternal. Su rostro estaba hundido en el cuello de su chamarra, y sus hombros se sacudían con pequeños y silenciosos sollozos. Se veía tan pequeña, tan joven, tan absoluta y completamente sola. Verla me rompió el corazón de nuevo. Caminé hacia ella lentamente, mis pasos resonando en el suelo de linóleo. No quería asustarla. Cuando estuve a unos metros de distancia, la llamé por su nombre, mi voz más suave de lo que pretendía. ¿Sophie? Su cabeza se levantó de golpe. Sus ojos, enrojecidos e hinchados, se abrieron con incredulidad. Luego, se llenaron de una nueva ola de pánico. Parecía un animal acorralado, listo para huir. Instintivamente agarró su mochila. «Papá, ¿qué haces aquí? Se supone que no deberías estar aquí. Recibí tu nota», dije, mi voz cargada de emoción. Di otro paso más cerca y me senté en la silla junto a la suya, dejando un pequeño espacio entre nosotros. «Vine a buscarte». «Nona», susurró, negando con la cabeza frenéticamente. «Nona, no puedes. Tengo que irme. Es lo mejor. ¿Para ti? ¿Para mí?», pregunté, mi voz quebrándose. «Sophie, mírame. ¿Te parezco feliz? Mi felicidad se fue contigo esta mañana. Mi felicidad está sentada aquí mismo, en esta estación de autobuses, a punto de huir de la única persona en el mundo que la ama más que a la vida misma». Las lágrimas corrían por su rostro ahora. «Pero Clara, ustedes dos estaban peleando por mi culpa. Los escuché. Lo arruiné todo. Ella te hace feliz. Papá, te mereces tener eso». Era hora de la verdad. La verdad dura, dolorosa y liberadora. Extendí la mano y tomé suavemente la suya. Estaba helada. «Mi amor, Clara y yo no estábamos peleando por ti. Estábamos peleando por quienes somos. Yo soy un padre. Es la parte más importante de mi identidad. Y ella es una mujer que no quiere ser parte de eso. No arruinaste nada que no estuviera ya roto. Tú solo. Nos mostraste las grietas». Apreté su mano. «Que mi relación con Clara termine no es tu culpa. Es mi responsabilidad. Pero dejar que mi hija se sienta tan sola que tiene que huir, esa es mi culpa. Y lo siento muchísimo. Siento no haberte protegido de la tensión en esa casa. Siento haberte hecho sentir que tenías que encogerte, que tenías que desaparecer. Ese es mi más profundo arrepentimiento. Y pasaré el resto de mi vida compensándotelo». Ella sollozaba abiertamente ahora, los llantos profundos y desgarrados de una niña cuyo corazón se estaba rompiendo. La atraje a mis brazos. Y ella se derrumbó contra mí, su pequeño cuerpo temblando. La abracé con fuerza, igual que cuando era una niña pequeña que se había raspado la rodilla, meciéndola suavemente en medio del indiferente ajetreo de la estación de autobuses. «No eres una carga», le susurré en el cabello, mis propias lágrimas empapando su chamarra. «No eres un error. Eres mi hija. Y tu hogar es conmigo. Siempre». Nos sentamos así durante mucho tiempo,
hasta que sus sollozos se calmaron en respiraciones silenciosas y entrecortadas. No la solté. Sentía que si lo hacía, podría desvanecerse en el aire. Finalmente, se apartó, secándose los ojos con el dorso de la mano. ¿Y qué hay de Clara?, preguntó. Su voz pequeña. La miré, mi expresión inquebrantable. Clara y yo terminamos. Esa es mi elección, Sophie, no la tuya, la mía. Mi elección eres tú. Mi elección es este bebé. Coloqué suavemente mi mano sobre su vientre. Mi elección es mi familia. Una sonrisa frágil y acuosa tocó sus labios. Sí, sí, dije. Mi propia sonrisa, sintiéndose más real que en semanas. Ahora, ¿qué te parece si salimos de aquí? Estoy pensando que nos vendría bien un gran, grasoso y celebratorio desayuno. Y luego tenemos un cuarto de bebé que construir. Su sonrisa se ensanchó. Asintió, una mirada de profundo alivio inundando su rostro, despejando el miedo y la culpa que lo habían nublado durante tanto tiempo. Volvía a aparecer mi Sophie. El viaje a casa fue silencioso, pero fue un silencio cómodo y sanador. No necesitábamos hablar. Todo lo que había que decir se había dicho en el anonimato frío e impersonal de la estación de autobuses. Cuando entramos en la cochera, el coche de Clara ya no estaba. Entramos juntos en la casa. Se sentía diferente, más ligera. El peso opresivo que nos había estado aplastando se había ido. En la sala, una llave descansaba sobre la mesa de centro con una nota corta y simple al lado. Haré que una mudanza recoja el resto de mis cosas la próxima semana. Les deseo a ambos lo mejor. Sera, tomé la llave y la metí en mi bolsillo. Fue un final triste y silencioso para un capítulo importante de mi vida. Hubo una punzada de pérdida, de lo que podría haber sido. Pero mientras miraba a Sofía, de pie en medio de la habitación, mirando a su alrededor el hogar al que finalmente había regresado de verdad, supe que había tomado la decisión correcta, la única elección. Me miró, una pregunta en sus ojos. Sabía lo que estaba preguntando. ¿Estás bien? Asentí, una sonrisa real extendiéndose por mi rostro. Estoy bien, dije. Estamos bien. Ella devolvió la sonrisa. Y en ese momento compartido de entendimiento, sentí que los pedazos rotos de mi mundo comenzaban a unirse de nuevo. Más tarde esa tarde, estábamos de pie en el cuarto de visitas vacío. La pálida luz del sol entrando por la ventana. Ya no era un lugar de conflicto o un símbolo de una vida que estaba dejando atrás. Era un lienzo en blanco. Era una promesa. Bueno, dije, aplaudiendo. ¿Dónde crees que debería ir la cuna? Sofía se rió. Un sonido claro y feliz que llenó la habitación vacía y ahuyentó las últimas sombras. Definitivamente junto a la ventana, dijo, sus ojos brillando con una esperanza que pensé que se había perdido para siempre. Nos quedamos allí juntos, padre e hija, en el umbral de un futuro nuevo e incierto. No era el futuro que había planeado, y ciertamente no era el futuro con el que ella había soñado. Iba a ser difícil, desordenado y complicado, pero mientras comenzábamos a imaginar la habitación, a llenar el silencio con planes y sueños, supe, con cada fibra de mi ser, que estábamos exactamente donde debíamos estar. Estábamos en casa, y lo enfrentaríamos todo juntos.